Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Dale, Lick. Ok. Solo vamos a esperar un ratito mientras todos se unen para poder comenzar.
Ok, entonces vamos a comenzar. Entonces, para comenzar la clase, precisamente lo que vamos a entrar a ver hoy es en relación a la evolución histórica de las doctrinas del derecho internacional privado. Pero antes de poder comenzar con este punto, sí es importante que sepamos cuál es el objeto del derecho internacional privado. No sé si se recuerdan, pero en el examen CAL era la primera pregunta de las preguntas abiertas, ¿verdad? Entonces, ¿quién me podría decir cuál es el objeto del derecho internacional privado? O voy preguntando, que si todos me deberían de escuchar. Y el señor Axel Rodríguez. Señor Axel. Ok. Ok. No, no tenga pena. La señorita Ana Virginia Jolón. ¿Cuál es el objeto del derecho internacional privado? Señorita Ana Virginia. Ok. El señor César José Martínez. Buenas tardes, las relaciones de los estados. El objeto del derecho internacional privado. La relación de diferentes estados. No, no. Y señor Marcos. Buenas tardes, Lick. Buenas Yo tardes. entiendo que se ocupa de regular, perdón, las relaciones jurídicas que tienen los estados internacionalmente. Podría ser una parte, yo sí lo tomaría, no sé. Sí, también acá lo que había y de Stephanie Alexandra de Yeser es organizar jurídicamente la vida privada de la comunidad internacional. También, señor Benjamín. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Yo tengo ese, o sea, se considera que es de derecho internacional que tiene por objeto determinar cuál es la jurisdicción competente. Sí, bajo esa idea sí tenemos un poquito en relación a lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Para que podamos tener en cuenta el objeto central es resolver el llamado conflicto de la ley internacional. Es qué ley aplicamos, ¿verdad? O sea, si como somos en el derecho internacional privado pueden ser sujetos, no solo estados, ¿verdad? Porque el estado sería derecho internacional público. En el derecho internacional privado existen o divergen muchos sujetos dentro de esta relación, ¿verdad? Entonces, es dejar sentado o establecido y que cada estado tenga su propia normativa jurídica. Entonces, si yo voy a ser un particular y quiero hacer negocios con alguien del Salvador, es establecer este conflicto de la ley, ¿verdad? Con cuál yo me tendría que apoyar, si yo quiero que mejor el negocio nazca en El Salvador, pues ya recordamos pues el principio que estábamos viendo, ¿verdad? El de leis rectus actium, ¿verdad? Que era que todo va a nacer en el lugar donde se haya celebrado, cositas así por el estilo. Entonces ya tomando esos aspectos en cuenta se nos va a hacer mucho más sencillo de que aquí y en el resto del curso es de que el objeto principal del derecho internacional privado va a ser resolver el conflicto de la ley y obviamente a un nivel internacional, ¿verdad? Tener eso en cuenta, o sea, cuál yo debería de tomar en cuenta, qué leyes, si quiero, qué ley tributaria me favorece más, cositas así por el estilo, ¿verdad? Entonces,
vamos a desarrollar, hoy solo vamos a ver este punto, me imagino yo que el día viernes van a terminar con las escuelas. Entonces, para que la clase sea un poquito más digerible, porque si es un poquito de historia, lo vamos a ir desglosando de una manera que se nos pueda ir quedando de manera más exacta sin abundar tanto en la historia o en la información. Entonces, para la opinión del jurista Niboyet, no sé si se recuerdan también, pero también venía en la opción múltiple, eh, hay tres sectores con los cuales se debería de resolver este conflicto, ¿verdad? El primero es adoptar el sistema de territorialidad absoluta. El segundo sería el sistema de extraterritorialidad absoluta. Y el tercero, pues siempre en la mayoría de todos los casos es una híbrida, ¿verdad? O sea, tomando los dos aspectos. Pero, ¿qué quiere decir esto? En el primer sector establece Niboyet que aceptar la territorialidad absoluta es de que solo se acepte la ley de un solo país. Obviamente esto no puede existir en la práctica porque no hay ningún país que no tenga relación con otro por más mínima cuestión que tengan, ¿verdad? Deben compartir ciertos aspectos para poder subsistir. Sí hay casos radicales, podemos tomar en cuenta como el caso de Corea del Norte, ¿verdad? Pero aunque sea Corea del Norte, sí pertenece a ciertos tratados, ¿verdad? Ya sea con China o con Rusia, ¿verdad? Entonces no aplica tanta la idea de que busca Niboyet. ¿Cómo se puede resolver este conflicto de la ley cuando solo se debe aceptar una sola ley del Estado? Es imposible. O sea, sí se debe tener esta flexibilidad de tener diferentes leyes con las cuales se deberían de estar aplicando. Esto nos lleva a la segunda, al segundo sector, que es la extraterritorialidad absoluta, que estima que las leyes están destinadas a regir a una sola, a la persona y aquello que rija a todas las personas. En todos los casos, es un sistema exagerado y no es susceptible de ser realizado pragmáticamente como se establece en la teoría italiana moderna de Mancini, que lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Pero la idea de esto es de que a nivel internacional se aplique una sola ley, ¿verdad? Y esto sí lo miramos totalmente imposible en la práctica porque no todas son realidades que se puedan adaptar a una sola ley, ¿verdad? Porque recordemos de que las leyes sí tienen un aspecto que se tienen que adaptar a la sociedad, ¿verdad? O sea, nosotros no nos podrían aplicar ciertas normas de Estados Unidos en relación a impuestos o en relación de seguridad social, al igual que México, ¿verdad? Porque nuestra densidad poblacional es mucho más pequeña, también tenemos varios aspectos que la realidad es que no nos funcionaría acá. Entonces, si se dan cuenta, los dos sectores realmente no funcionan. En la práctica y en la teoría son muy difíciles de interpretar. Por eso Niboyet ya lleva al tercer sector, ¿verdad? Que es la determinación de la aplicación territorial de unas normas y la extraterritorialidad de otras normas jurídicas. Es, ok, si yo quiero, nuevamente vamos al ejemplo que hemos estado practicando, ¿verdad? Yo quiero celebrar un mandato. Entonces el mandato ya vimos de que lo podemos celebrar nosotros como notarios en otro país y es, estoy aplicando las leyes de Guatemala en otro país. Pero la persona es de otro país y queremos de que surta efectos acá en Guatemala. Entonces, ahí estamos con los dos ejemplos, ¿verdad? O sea, cómo nosotros podríamos ir aplicando esto. Otro claro ejemplo es lo de la apostilla, ¿verdad? O sea, que queremos de que un contrato surta efectos en otro país. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Es, ok, legalizamos la firma, y luego que el Archivo General de Protocolo no legalice la firma, luego ya se inicia el proceso de apostillado, mandamos el documento y que ya surta efectos de conformidad con la legislación, pues ya salvadoreña, hondureña, al país donde nosotros lo queremos enviar, ¿verdad? Pero bajo este concepto sí existe en la práctica esta flexibilidad de aplicar las normas absolutas de un país, que es, si esta firma no lleva legalizada, realmente no puede tener pases de ley, y la otra es decir, ok, se adaptó a la legislación del país a donde nosotros le estamos enviando. Entonces, bajo esta idea, los tres sectores van a ser mucho más sencillos de entender. Luego ya vamos a poder desarrollar que para muchos juristas, tanto para Niboyet como para Carlos Arellano García, la clasificación en la doctrina se podrían clasificar
de la evolución histórica de las doctrinas en materia de conflicto de leyes es las grandes escuelas del derecho antiguo y las teorías modernas. Las grandes escuelas del derecho antiguo las vamos a dividir en 3 puntos, en 3 escuelas. La primera, la italiana, la segunda, la francesa y la tercera, la holandesa. Entonces, recapitulando nuevamente, ya vimos que el objeto principal de ahora en adelante del derecho internacional privado va a ser el punto de resolver este conflicto de la ley internacional, ¿verdad? Ya vimos de que Nigoyet nos da 3 sectores, que va a ser el sector de la territorialidad absoluta, el segundo que va a ser la extraterritorialidad absoluta, y la tercera pues va a ser una combinación de las dos, ¿verdad? O sea, la aplicación de unas y otras, ¿verdad? Y ya vimos de que se divide esta evolución en 2 escuelas, las escuelas del derecho antiguo y las teorías modernas. Entonces, entrando en la escuela italiana, esto sucede precisamente en el Imperio Romano, ¿verdad? Y cuando ya el occidente empezó a entrar en una decadencia, ya vamos a ver cómo se van a ir resolviendo ciertos puntos. ¿Se recuerdan de que habíamos visto el tema de la Lex Fori? ¿Quién se recuerda qué es la Lex Fori? Que era un principio del derecho internacional privado. La Lex Fori, buenas tardes, licenciado. Buenas La tardes. Lex Fori es uno de los principios que indica que se va a aplicar el derecho del país en el cual se está realizando la acción judicial, ¿verdad? Exacto. Entonces, en la época de Roma, si nos recordamos un poquito del derecho romano, había el ius gentium y el ius civile, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos resolvían estos asuntos? Entonces, ahí es donde podemos visualizar o tener en cuenta cómo es de que se iban tomando esos aspectos. Y acá tenemos lo que establecía Petit, que era un romanista del siglo XII, que fundó la Escuela de Bolonia, que era una escuela por sus enseñanzas y trabajos que era directamente para derecho romano, en la que estudiaron cómo se destacan y los temas de los glosadores. ¿Quién tiene idea de qué es un glosador? Yo tengo entendido que un glosador es aquella persona que se encarga de codificar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que se han encargado de ir recogiendo cada una de las normas de derecho, tanto civil como de derecho de gentes en la antigua Roma, y que lo hayan ido codificando en una especie de códex, algo por el estilo. Sí, exacto. Más que codificar, si lo adaptamos a un ejemplo de la realidad, ustedes han visto que hay ciertos abogados de que hacen sus propias anotaciones en las leyes. ¿Han visto la Constitución comentada? Sí, Sí, Y aparte de la Constitución, también el Código Penal, de que hay ciertos comentarios de que pueden ayudar a entender un poquito más cómo funcionan los tipos penales, también cómo es que funciona temas de la Constitución, ¿verdad? De cómo es de que se pueden ir interpretando, cómo es de que está dividido la Constitución. Entonces, sí me gustó y muchas gracias por su aportación, señor Mario. Y el tema de cómo es que funcionaban los glosadores, solo que en vez de codificar, adaptemos la palabra de su método consistía en glosar. Si eran glosadores, su verbo era glosar, ¿verdad? Y que el glosar es anotar al margen o entre líneas los textos, ¿verdad? Entonces, esa era su función principal. Los glosadores lo que hacían era, ok, vamos a recopilar todo lo que era el corpus iuris civilis o el cuerpo del derecho romano y vamos a ir anotando de cómo es que funciona, ¿verdad? Vamos a ir anotando entre líneas o al margen de cómo es que funcionaba cada una, ¿verdad? Vamos a recopilar y vamos a ir anotando al margen. Sí, los glosadores fueron los juristas medievales, ¿verdad? Entonces, si queremos una definición de glosador propiamente, serían los juristas medievales que se encargaban de recopilar las leyes haciendo anotaciones al margen, ¿verdad? Entonces, esa era su función principal. Y como ya lo habíamos visto con el romanista, ellos también pertenecían a la Universidad de Bolonia, ¿verdad? Entonces, este grupo de juristas se centró en hacer comprensible el derecho romano para su aplicación en los contextos jurídicos europeos de la época.
especialmente en el derecho privado. La importancia es de que los glosadores ayudaron a revivir y adaptar el derecho romano a las realidades jurídicas medievales, sentando las bases para su influencia en los sistemas jurídicos de Europa. Y luego de los glosadores vamos a encontrar los posglosadores. Para ustedes, ¿qué son los posglosadores? Ya vimos de que los glosadores hacen anotaciones en el margen y todo. ¿Qué podrían ser los posglosadores? Yo consideraría que tal vez son los que hacen una interpretación de todas esas anotaciones para la aplicación de la ley, licenciado. Sí, y tal vez fueron un poquito más allá. Y si los glosadores hacían anotaciones al margen de cómo es que funcionaba la ley, lo que hacían los posglosadores era poner casos prácticos, ¿verdad? O sea, cómo se deberían de aplicar. Entonces ahí es donde nosotros también podemos interpretar hoy en día qué diferencia puede haber entre robo y hurto, ¿verdad? Realmente los dos en esencia son lo mismo, ¿verdad? Pero les da nacimiento otro tipo de cuestiones de ok, si hubo violencia o no, ¿verdad? Si se utilizó arma o no. Entonces, ahí podemos interpretarlo como de si hubieron casos prácticos de que dieron nacimiento a esos dos tipos de situaciones. Entonces, y no sé si tienen dudas ahorita por el momento en relación a los glosadores y posglosadores. ¿Sí nos quedó claro? Sí, Lick, sí está claro. Ok. Entonces, Entre, para que quedemos claros, los glosadores fueron en el siglo, a partir del siglo IX, y los posglosadores a partir del siglo XIII. Entonces, si es que les llegara a preguntar en el examen, ¿verdad? ¿Qué diferencias podrían haber entre los glosadores y posglosadores? Lo principal es de que unos eran de la escuela de Bolonia y los posglosadores eran pues también de la escuela de Italia, pero no directamente solo de la escuela de Bolonia, ¿verdad? Entonces podrían ser uno de la escuela de Bolonia, el otro pues todo Italia, ¿verdad? La segunda es de que el siglo IX, siglo XIII. Otros también de que su función era hacer anotaciones al margen, ellos eran poner casos prácticos. Entonces unos hacían como la teoría y los otros cómo se debería aplicar en la práctica. Entonces, entre los juristas más destacados de los posglosadores se encontraba Bartolo de Sassoferrato. Ese enfoque fue más pragmático y buscaba integrar el derecho romano con las leyes locales. Él buscaba abordar temas concretos como la jurisdicción, la competencia, el derecho aplicable en casos que implicaban las distintas regiones o países, porque recordemos de que Roma en aquel entonces era un conjunto y como yo les hacía la diferencia entre ius civile y ius gentium, cuál se le debería aplicar. Entonces, él daba esa idea, ¿verdad? ¿Cuál deberíamos de aplicar? Entonces, la importancia de los posglosadores permitieron la aplicación práctica del derecho romano en contextos específicos, lo que ayudó a su desarrollo y conciliación de varios países europeos. Ambos movimientos fueron cruciales en la evolución del derecho europeo y el desarrollo del derecho internacional privado, ayudando a resolver el problema jurídicos que surgían en relación al tema de conflicto de la ley. Entonces, sí tiene un porqué de que la escuela italiana aportó mucho en temas de glosadores y posglosadores. Entonces, haciendo una recopilación rapidita nuevamente. Ya vimos de que el objeto del derecho internacional privado va a ser resolver el conflicto de la ley. Nibotjet nos da 3 sectores en los cuales se deberían de tomar en cuenta, que va a ser la territorialidad absoluta, la extraterritorialidad absoluta y la combinación de ambas, ¿verdad? Luego ya vimos de que para Nibotjet se divide las doctrinas en las escuelas del derecho antiguo y las teorías modernas, y ahorita nuevamente pues la escuela antigua italiana, pues ya vimos de que el aporte más importante que tienen van a ser los glosadores y posglosadores, que los glosadores eran los juristas de la época medieval que se encargaban de hacer las anotaciones del margen para poder interpretar o hacer la compilación de todo lo que era el corpus juris civile, y luego vamos a encontrar los posglosadores que fueron un poquito más allá poniendo casos prácticos, ¿verdad? Unos nacen en el siglo IX y el otro nacen en el siglo XIII. Dentro de los personajes, o bueno, juristas más importantes de los glosadores, era Accurcio, que él escribió sobre el citado Leges Cunctus Populus, que estableció
si un habitante de Bolonia se traslada a Moderna, cómo se debería resolver el tema del Lex Fori, ¿verdad? ¿Cuál le debería aplicar y por qué le debería aplicar eso? Era compilarlo y tomar en cuenta, así, jus civile, jus gentum, cuál se le debería aplicar. Entonces, luego vamos a encontrar la teoría de los estatutos. En el transcurso del siglo XIII florecieron grandes ciudades caracterizadas por sus comercios. Acá vamos a encontrar lo que más importante, lo que era Venecia y Florencia en aquel entonces, todo lo que era la parte norte de Italia. Cada una de estas ciudades adquirió bastante autonomía. Entonces, cada una de ellas era sometida a un doble ordenamiento legal. En un plano se regía por las disposiciones que eran comunes a todas las ciudades italianas, es decir, a todo lo que era Italia se le aplicaba una sola norma, y en otro plano se regían a sus propias disposiciones. A las primeras se les llamó simplemente ley y a las segundas se les denominó estatutos. Entonces, si yo les pregunto entonces, ¿qué diferencia hay entre una ley y un estatuto? Tomando en cuenta ya este breve concepto, ¿cuál sería la diferencia entre una ley y un estatuto? ¿Sería la territorialidad de su aplicación, licenciado? Sí, exacto. Entonces, si tenemos de que la ley va a ser aplicable para todo el territorio italiano, los estatutos es específicamente para la ciudad, ¿verdad? ¿Qué ley en la actualidad podríamos tomar como ejemplo en relación a este punto? ¿En el ámbito internacional o en el ámbito guatemalteco, licenciado? En el ámbito guatemalteco, para que tomemos ejemplo ahorita una realidad guatemalteca y lo vamos a tomar en cuenta una realidad internacional. La realidad guatemalteca, ¿cuáles serían un ejemplo clarísimo de lo que es una aplicación como de un estatuto y una ley? ¿Quiénes viven en la municipalidad de Misco? Por darles un ejemplo. Solo Marta Lucía, pero como que no vino a clase. Ah, Aquí estoy, tú cállate. ok, entonces para darles ese ejemplo. Y aunque todos somos guatemaltecos, hay ciertas leyes que solo nos aplican como si fuera un estatuto, ¿verdad? Y tomando en cuenta lo que es para pago de impuestos, como el IUSI, ¿verdad? O sea, no todos pagamos el mismo IUSI, tampoco a todos no nos aplican las mismas leyes, porque nosotros como estudiantes de la San Carlos, a nosotros nos aplica el reglamento de la San Carlos, ¿verdad? No nos podrían aplicar otro reglamento de otra universidad. Tomando otro ejemplo, podríamos también tomar la ley de ética profesional en relación del Colegio de Abogados, ¿verdad? O sea, son cositas así por el estilo de que si nos damos cuenta, los estatutos se ven reflejados en muchas esferas o aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a tener cómo es de que cumpliendo ciertas características, como si fuéramos ciudades como la de Bolonia o la de Florencia, cositas así por el estilo, nos van a aplicar leyes en específico. A eso se le denominaba anteriormente como estatutos, ¿verdad? O sea, nosotros como ciudad, sí, como pertenecemos a Italia, nos tienen que aplicar las leyes en general, pero nosotros vamos a tener leyes en específico. Como también funciona, y el ejemplo un poquito más claro va a ser Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos, sabemos de que tiene una constitución en general y que todos se deberían de regir por un tipo de derechos humanos, cositas por el estilo, pero cada estado tiene ciertas regulaciones de que se adaptan a las necesidades sociales de su propio estado. Entonces, bajo esa idea, para que podamos entender mucho más sencillo lo que va a ser la diferencia entre una ley y un estatuto. Retomando nuevamente entonces la ley italiana, vamos a tomar dos juristas importantes, Bartolo de Saxoferrato y Charles Dumolin. Ya vimos Saxoferrato, que era un posglosador, entonces sí, ya lo tenemos un poquito más claro. El problema de él era lo de la jurisdicción y también el tema de cómo se deberían celebrar los actos. ¿Se recuerdan de aquel principio que habíamos visto de que si se celebraba en alguna parte, se
se tenía que regir por esa ley. ¿Cómo se llamaba ese principio? Creo que es el locus regit actum. Exacto, el locus regis actum, que era donde era el principio del derecho internacional privado, en el cual se regía de que donde se celebraba el contrato, el negocio jurídico, ahí era donde tenía que surtir efectos, ¿verdad? Se iba a regir por las leyes de ese país. Ahora, en el caso de Charles Dumoulin, es considerado como el creador de la teoría del principio de la autonomía de la voluntad. ¿Y qué es la autonomía de la voluntad? ¿Quién se recuerda qué es la autonomía de la voluntad? Es lo que tiene relación con el pacto de servanda, licenciado, el pacto de sumisión. Sí, pero más... Es el principio de celebrar actos sin restricción alguna. sí, es un principio del derecho internacional privado, ¿se recuerdan? De que lo que buscaba... Sí, ¿La voluntad humana prevalece sobre cualquier acto? sí, de que es la idea de la facultad que nosotros tenemos de poder celebrar lo que nosotros queramos sin que se prohíbe sin que se prohíbe ningún derecho, ¿verdad? Entonces, bajo esta idea ya se dan cuenta de dónde vienen los principios. Si tomamos en cuenta lo que es Saxo Ferrato, él va a ser el lex fori y lo del locus reis actum. Y lo que es Dumoulin va a ser lo de la autonomía de la voluntad. Entonces, haciendo una recopilación rapidita de la escuela italiana, vamos a tomar a Saxo Ferrato y Dumoulin, de que vamos a encontrar a los glosadores, posglosadores, luego vamos a encontrar directamente a lo que es Saxo Ferrato, de que él plantea el problema de las sentencias y de los actos, entonces va a aplicarse la lex fori y el locus reis actum, y lo que es Dumoulin va a ser aplicar directamente lo que es el tema de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Luego, ya vamos a encontrar la escuela francesa, que su máximo exponente era Bernard de Argente. Y normal, Argente establecía la diferencia entre los estatutos reales y personales. ¿Cuál era el principio de que hablaba directamente en relación a los bienes inmuebles? ¿Quién se recuerda de eso? Es el lex fiacitae. Sí, el ex Riesitae, ¿verdad? Entonces, él trataba de enfocarse un poquito más en ese tema, ¿verdad? De que como los estatutos, y ya entendiendo un poquito mejor este pasaje que yo les voy a leer, es Argente trataba de que todos los estatutos son reales, excepcionalmente los personales, así como tributos o cositas así por el estilo. La tendencia de esta escuela a la escuela italiana es un esfuerzo por elaborar pocas normas de carácter general de que dieran solución al conflicto de leyes. El tema de la extraterritorialidad para Argente era directamente cómo se podía resolver el tema de los estatutos. Nosotros ya entendiendo qué es estatutos, de que era una ley en específico de un territorio que buscaba normarse bajo sus propias normas, era cómo evitar tanto conflicto con la ley. Ya tomando eso en cuenta, podemos verificar o tener la idea de que el conflicto de la ley va naciendo desde la escuela italiana, ¿verdad? Y no directamente eran los juristas, sino por el mismo ordenamiento que tenía la ciudad, era que yo me quiero regir sí, me voy a regir por la ley italiana, pero voy a tener mis propios estatutos. Entonces, como habíamos notado que era la base para todo el derecho europeo, fue aplazándose a otros países, directamente como Francia, ¿verdad? Que Francia también tenía el inconveniente de los estatutos, solo de que para hacer una gran diferenciación en cuáles iban a ser reales o cuáles iban a ser personales, ahí es donde entra la aportación de la escuela francesa, ¿verdad? Entonces, la escuela francesa divide entre los estatutos reales y personales. Los estatutos reales tienen por objeto simplemente las cosas y los personales tienen por objeto, pues, las personas, ¿verdad? Cómo se iban a ir relacionando unas con las otras.
más que todo por temas de matrimonio, si se llegara a robar cositas, para que me puedan entender la diferencia, ¿verdad? De que cuáles van a ser estatutos personales y cuáles van a ser estatutos reales. Al analizar estos dos estatutos, se percataron que se imprecisa y se vieron obligados a agregar los estatutos mixtos de aplicación territorial. Sí. Sí. Creo Nancy Mérida, no sé si quiere aportar algo. Perdón, ¿No? Lick, no, se me había activado el micrófono. Ah, ok, no tengo pena. Entonces, ante esta controversia, la escuela francesa plantea cómo se podía aplicar ese estatuto mixto dependiendo de la territorialidad, ¿verdad? Entonces, las leyes extranjeras tienen una aplicación obligatoria en materia de estatuto personal. Esto no constituye una obligación, sino más que todo una obligación en relación a la justicia. Y por último, y solo haciendo una recapitulación rápidamente, entonces entendimos de que la escuela francesa antigua, su aportación con de Argente era directamente hacer una división entre estatutos reales y personales y también entender cómo se podían aplicar uno mixto dependiendo de la aplicación territorial, ¿verdad? Y que las leyes extranjeras sí tienen una aplicación obligatoria, o sea que no solo era solo porque nos están diciendo que tengamos que hacer esto, no, sino sí es obligatorio, pero en temas judiciales, ¿verdad? Para que tengamos eso en cuenta. Y por último, la escuela holandesa, que su máximo exponente fue Paolo Boet, sugiere también la continuación de desarrollar los estatutos reales, personales y mixtos. Sin embargo, establecieron que la aplicación de las leyes extranjeras se aplicaba utilizando la comité gentium, o sea, la cortesía internacional, en la medida en la que se puede obtener los demás estados la aplicación territorial de la propia norma. Esto hace más énfasis en la cortesía internacional. Si yo les pregunto para ustedes, ¿cómo definirían cortesía? ¿Qué es? Yo lo definiría como una deferencia frente a alguien para tomar en consideración cómo se va a sentir dentro de mi territorio, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más tiene otra idea para que podamos entender la cortesía internacional? Muchas gracias por su aportación, señor Mario. Como tener empatía, Lick. Sí, empatía, respeto, ¿verdad? Y como también prevenir, pero ya y estando en lo que es materia del derecho internacional privado, podemos establecer de que es un principio no vinculante el derecho internacional privado, ¿verdad? Que consiste en el respeto y consideración mutua que los estados otorgan en sus relaciones, sin que haya una obligación jurídica estricta de hacerlo. No sé si ya podemos establecer más que todo la cortesía internacional. Es un principio, pero no es vinculante, ¿verdad? O sea, la idea es, sí, respeto, pero no es obligatorio. A eso se establece la cortesía internacional. Entonces, este principio no es una norma legal, sino más bien es una práctica de buena voluntad que facilita la convivencia pacífica entre los estados. Las acciones bajo la cortesía internacional suelen tener como varios aspectos. Una va a ser el reconocimiento mutuo, las dos es las inmunidades diplomáticas o privilegios, la tercera serían las prácticas constitucionarias en eventos y la última serían exención de impuestos. Si tienen la oportunidad de leer en temas de tratados de la ONU, con todo el tema de los comités, cuando un país hace una declaración, siempre establece estas ideas, ¿verdad? Ok, yo reconozco esto. Si un diplomático va a viajar, no sé si han tenido la oportunidad de viajar fuera del país, pero
siempre que llenan su formulario aparece como diplomático o como solo ordinario, entonces son cositas así por el estilo, ¿verdad? De que ahí vamos notando lo que es la cortesía internacional. También para en el protocolo diplomático, la cortesía internacional incluye prácticas ceremoniales, ¿verdad? Procedencias del trato respetuoso a los extranjeros, cositas así por el estilo. Retomando nuevamente el punto para que entendiéramos un poquito más del aporte de la escuela holandesa, es de que ellos continúan en relación a los estatutos reales y personales, y también al mixto en la aplicación de la territorialidad, pero siempre basado en el tema de la cortesía internacional. Entonces, si yo les llego a preguntar qué es la cortesía internacional, ¿ustedes cómo responderían? Que es un principio no vinculante de respeto mutuo internacional, ¿verdad? Que es una práctica de buena voluntad. Sí, que, que reconozco, pero no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, para que exista ese respeto mutuo. Nuevamente, entonces vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos hoy. Vimos nuevamente cuál va a ser el objeto principal del derecho internacional privado, que va a ser el resolver el conflicto de la ley, ¿verdad? A nivel internacional. Luego vamos a encontrar los tres sectores de Nivollet, que era el sector de la territorialidad absoluta, el segundo que es de la extraterritorialidad absoluta, y el tercero pues adopta la aplicación de las dos normas. Luego vamos a encontrar cómo se dividían la evolución histórica de las doctrinas, que va a ser del derecho antiguo y de las teorías modernas. Luego del derecho antiguo vamos a revisar la escuela italiana, francesa y holandesa. De la escuela italiana vimos de que su mayor aporte eran los glosadores, de que eran los juristas medievales, de que se encargaban de la recopilación y hacer las anotaciones al margen. Luego vamos a encontrar que su máximo expositor era Curcio. Luego de Curcio vamos a encontrar la escuela de los postglosadores, de que lo llevaron un poquito más allá, de que era poner casos prácticos en relación al tema. También podemos poner la diferencia, que uno era en el siglo IX, el otro era el siglo XIII. El máximo exponente de los postglosadores era Saxo Ferrato, que él establecía cómo se deberían de resolver los temas en relación a los estatutos y a las leyes. Ya entendemos de que los estatutos eran leyes en específico de una ciudad y que la ley era aplicado a todo un territorio. Y él exponía lo que era la lex fori y el locus reis actum. Y luego lo que era Charles Dumont, que él establecía el tema de la autonomía de la voluntad. Luego ya pasamos a la escuela francesa, que su máximo exponente fue Bernard d'Argent, y ellos exponían la diferencia entre estatutos reales y personales y uno mixto que era según la aplicación territorialidad, ¿verdad? Y por último vamos a encontrar la escuela holandesa, de que la escuela holandesa de la cortesía, así se le denominaba, que su máximo exponente era Paolo Boet, y que ellos también continuaron desarrollando los estatutos reales, personales y mixtos, sin embargo, más del punto de la cortesía internacional, y entendiendo que es la cortesía internacional, que es un principio no vinculante del derecho internacional, que consistía en el respeto y consideración mutua de lo reconozco, pero no es obligatorio. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Por mi parte, no, Lic. No, Lic. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, disculpe, el reconocimiento mutuo, ¿y cuál otra dijo? Reconocimiento mutuo y consideración mutua. Respeto y consideración mutua. Gracias. Ok, entonces si no hay dudas, y también si tienen dudas de que por qué no se han subido notas o cositas así por el estilo, es porque faltan ahorita, en este momento se están evaluando todavía compañeros. Entonces, hasta que todos los se terminen de evaluar, ya vamos a subir las notas. Pero sí, ya solo nos faltan los compañeros de que se están evaluando hoy, ¿verdad?
Entonces, eso sería en general. Si no tienen ninguna otra duda, pues acá terminamos la clase por el momento. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Nick. Buenas tardes.